Muy buenas noches, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga mucho. Hoy ya compartimos la palabra del Señor con todos ustedes, siguiendo este estudio de Egipto a Canaán, luego de la murmuración de María y Aarón contra Moisés. Encontramos el pasaje de la misión de los 12 espías. Aquí en primera instancia en el libro de Números está mencionado como un hecho en el cual pareciera que Moisés tomó la decisión de enviar a los espías. Si bien el pasaje indica de que Jehová le da esta orden, ¿no es cierto? Tenemos que ver que allí encontramos la referencia del libro de Deuteronomio, es el último de los libros de la ley, que es quizás el capítulo anterior a la llegada de el pueblo a la tierra prometida. El libro de Deuteronomio, el nombre de este libro significa segunda ley o repetición de la ley. ¿Por qué hizo falta repetir la ley? Porque a causa justamente de la rebelión del pueblo fue de que toda una generación queda en el desierto y nace una generación nueva que no conocía a Dios y que nunca había escuchado respecto de la ley de Dios. Y ahí es cuando recapitula Moisés respecto de toda la ley para enseñársela a este pueblo. En el capítulo 1 del libro de Deuteronomio encontramos justamente la misión de los 12 espías. Y quiero que leamos algunos versos para poder entender de qué manera se desarrollaron los acontecimientos. Verso 19 dice: Y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije: habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Verso 22. Y vinisteis a mí todos vosotros, y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros, que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, dice el verso 23, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón de cada tribu. Los que hemos estudiado la vida de Moisés, sabemos que Moisés siempre consultaba todo con Dios. Él tenía una relación muy estrecha con Dios. Y en esa consulta que hace respecto de esto es que Dios le responde lo que leemos aquí en el libro de Números, ¿no es cierto? Dios consulta a ver si enviarían espías hacia la tierra prometida. Entonces el Señor responde de esta manera, allí en Números capítulo 13. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de los padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y allí comienza la lista de estos varones que fueron a espiar la tierra. Y en el versículo 25 dice: y volvieron de recorrer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron, y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra.
y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Amén. Cuando vemos el pasaje en el libro de Deuteronomio, este pasaje toma otra dimensión. Ya no fue Dios quien envió al pueblo, sino que Dios accedió al pedido del pueblo, accedió a la idea del pueblo de enviar estos espías a la tierra. Lógicamente, los que fueron, en su mayoría, no era gente que, si bien eran príncipes del pueblo, eran gente importante en el pueblo a nivel social y a nivel familiar, podemos decir, pero en cuanto a la relación con Dios, muchos de ellos dejaban bastante que desear. Vemos, ¿no es cierto?, de que solamente 2 tenían una mirada de fe respecto de la palabra de Dios, respecto de lo que Dios había dicho. Dios había dicho de que esa tierra era de ellos, y tan solo Caleb y Aarón habían tomado estas palabras y habían menospreciado quizás lo que aún sus ojos habían visto. La tierra de los gigantes, las ciudades amuralladas, hasta el cielo, dice. No obstante, los otros no tuvieron esta mirada y fueron los que más influyeron sobre el pueblo. El pueblo se desanimó mucho, el pueblo verdaderamente se entristeció por lo que dijeron estos espías. Ahora la pregunta mía es: ¿qué hubiera sucedido si Moisés hubiera dicho no? No vamos a enviar espías, porque Dios no me dijo que enviemos espías. Si no hubiera consultado Moisés a Jehová respecto de esto y directamente hubiera respondido: no, a mí Dios no me dijo que enviemos espías, Dios dijo que vayamos porque la tierra era nuestra, Dios nos había entregado la tierra. Muy probablemente el peregrinar de Israel en la tierra del desierto hasta hacer desaparecer esa generación no hubiera sucedido. Pero conocemos la historia, ¿no es cierto? El pueblo se entristece, se rebela contra Dios, incluso algunos habían hablado de levantar a alguien que los guiara para volverse a Egipto. Estaban a las puertas de la tierra prometida, pero como la conquista no se veía fácil, no se veía algo sencillo, sino que tenían que ir y pelear por esa tierra, pero no iban a pelear solos, sino que Dios estaba del lado de ellos, pero parecía que no era suficiente. No alcanzaba la fe quizás de ellos para creer en el poder, en la presencia de Dios acompañándoles, y muchos de ellos quisieron volverse atrás. De ahí es que Dios toma la decisión de raer de la faz de la tierra toda esa generación, no de manera inmediata, sino de que se toma 39 años para hacer esto. De ahí que todo el peregrinar de Israel en el desierto lleva al cabo de 40 años y toda una generación muere
a causa de una sucesión de rebeliones. Lo vamos a ir viendo, el pecado de rebelión de Israel en todo este proceso es muy duro, es muy fuerte, ¿no es cierto? Y cómo cae prácticamente en un obstinamiento contra Dios, rebelándose a la palabra de Dios, poniéndose quizás hasta caprichoso en situaciones, queriendo alcanzar cosas que no tenían allí en el desierto. Y de esta manera Dios comienza a menguar todo el pueblo, hasta reducir toda esa generación y que una nueva generación fuera levantada. Por eso es que en el libro de Números encontramos dos censos. El primer censo es el pueblo antes de la rebelión, antes de que decidieran volverse atrás. Ese es el primer censo. Y algunos dicen de que no es antes, sino que es casi inmediatamente después de la rebelión de Israel, cuando ya comienza el peregrinar, el deambular en el desierto, no con el rumbo de ir a la tierra prometida, sino con la simple meta de parte de Dios de eliminar toda esa generación incrédula, una generación que había vivido esclava, que no conocía la libertad y que tampoco podía creer en el poder de Dios, aún a pesar de todas las manifestaciones que Dios había realizado delante de ellos. Es así de que termina al cabo de 39 años eliminando toda esta generación y una generación nueva se levanta. De ahí el libro de Deuteronomio, que es la segunda ley o repetición de la ley anunciada justamente a esta nueva generación que se había levantado. Entre los que quedan en el camino están María, Aarón, todo el pueblo. Solamente quedan de los que salieron originalmente de Egipto Moisés, Josué y Caleb. Solo estos tres de todo un pueblo permanecieron en la fe, permanecieron creyendo, confiando, fieles a Dios. Y de este remanente Dios levantó un pueblo nuevo. Un pueblo nuevo al cual tuvo que instruirle, tuvo que enseñarle, ¿no es cierto? Y fue este el que tomó Josué como su ejército, el ejército para enfrentar a estas naciones que estaban allí viviendo en la tierra prometida. La tierra prometida no era una tierra desértica, era una tierra que estaba cultivada, era una tierra que estaba habitada, que tenía sus ciudades, que tenía todo su complejo de orden social, pero que tenía que ser tomada, tenía que ser arrebatado todo esto para que fuera parte del pueblo de Israel. Vemos entonces de que allí no pudieron creer, esta generación no pudo creer a la palabra de Dios. Y hermano, hermana, qué peligro que es para nosotros esto, ¿no? El hecho de tener la demostración, la manifestación de Dios en derredor nuestro, y cuando llega el momento del desafío, cuando llega el momento de la prueba, cuando llega el momento de ponerse en marcha, de comenzar a caminar conforme a la palabra, a la promesa de Dios para nuestras vidas, no creemos la palabra y queremos volvernos atrás. Hermano, hermana, esto es algo verdaderamente muy triste, dice la palabra del Señor, en boca del Señor Jesús, ¿no? Aquel que pone la mano sobre el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Y esto habla, ¿no es cierto?, de aquel que hacía su labor en el campo, aquel que tenía que estar haciendo el surco derecho, su mirada tenía que estar hacia el frente, tenía que tener un punto fijo para poder llevar el surco recto, derecho, y que no quedara, ¿no es cierto?, algo que quedara no solamente desprolijo, sino que aún no sirviera para el trabajo que se necesitaba para la siembra de la semilla. Si en esa función estaba mirando para otro lado, estaba distraído, tenía su mirada puesta en otra cosa, entonces no era digno. Y esto, hermano, nos habla justamente
de nuestro destino, de nuestras metas. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Cuáles son las metas que tenemos por delante? ¿Son nuestras metas las que queremos alcanzar o queremos alcanzar las metas de Dios sobre nuestras vidas? Esto es lo que muchas veces en nuestras vidas genera un conflicto y no es de hoy. Podemos verlo como en el pueblo de Israel, vez tras vez lo llevaba a tropezar, lo llevaba a caer, lo llevaba a momentos de dificultades que eran muchas veces tomados delante de Dios como rebelión. Hermano, hermana, no podemos tener en primer lugar nada que no sea el plan y el propósito de Dios. Si en mi corazón está el hacer mi voluntad, verdaderamente eso no agrada a Dios, sino que el hecho de poner mi voluntad en primer lugar es para Dios una afrenta, es para Dios un acto de rebelión. Recordemos que el Señor compró nuestras vidas. Él pagó por cada uno de nosotros para que nosotros hoy tengamos libertad, y no una libertad para que hagamos lo que quisiéramos, sino para que podamos elegir sabiamente el camino de Dios, sabiamente la voluntad de Dios. Dios no nos obliga a nada, hermano. Dios no nos va a prohibir si hoy cualquiera de nosotros, Dios nos guarde verdaderamente, ¿no?, tomáramos la decisión de apartarnos del camino del Señor, sabe que no hay nada que lo impida. Solamente hace falta una decisión. Si uno obstinadamente tomara la decisión de apartarse, lo hemos visto, conocemos a muchos que están en esa condición. Pero cuando nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas de Dios, podemos ver, hermano, cómo la bendición de Dios viene sobre nuestras vidas. Cómo Dios obra ampliamente, no solo para guardarnos, para bendecirnos, para suplir en cada una de nuestras necesidades. Aquí Dios estaba otorgándole el terreno, la tierra, el territorio que hoy el pueblo de Israel, la nación de Israel, está ocupando. Con los conflictos territoriales de la actualidad, ¿no es cierto?, que quizás naciones han invadido, están tomando parte del territorio, pero fue lo que en primera instancia se reclamó luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando nace el Estado de Israel. ¿Cuáles eran las tierras que Israel reclamaba? Las que la Biblia, las que el Dios mismo le había dado a través de su palabra, a través de las promesas. Esa tierra que Dios tenía preparado para ellos. Por eso, hermano, cuando nosotros podemos poner nuestra mirada en las cosas de Dios, es cuando verdaderamente allí empezamos a vivir la mayor de las bendiciones. Comenzamos a vivir bajo el flujo del río de Dios, en la corriente de Dios. Cuando estamos caminando en favor de la corriente de Dios, hermano, nuestras vidas son bendecidas, somos fortalecidos. Dios lleva a cabo su plan, su propósito en nuestras vidas, y como dice la palabra del Señor, nadie nos podrá hacer frente. Qué garantía, hermano, que tenemos cuando ponemos nuestras vidas en las manos del Señor. Que Dios mismo nos esté guardando de no equivocarnos, de no distraernos, de no poner nuestra mirada quizás en cosas terrenales, humanas o incluso en deseos personales, sino de que podamos poner nuestra mirada en el Señor. Y Dios mismo dice que estará concediendo todos los deseos de nuestro corazón, pero que esté justamente Él antes que todos ellos. Que sea Dios quien esté primero sobre todas las cosas en nuestras vidas, y Dios mismo se encargará de darnos todo cuanto nosotros deseamos. Oramos al Señor, hermano. Padre eterno, amado Dios, te alabamos, te bendecimos, Señor, te damos muchas gracias. Gracias, amado Rey, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor, por esta enseñanza, amado Dios, que tú nos das, mi Rey. Te pedimos, eterno Dios, que tu presencia esté en nuestras vidas, Señor, para ayudarnos, para guiarnos, Padre. Aún, bendito Dios, para librarnos del error,
No permitas, amado Señor, que quizás pongamos otras cosas antes que tú, mi Dios. Que no haya intereses personales, que no haya nada antes que tu presencia. Nada antes, bendito Dios. Porque si tú no estás con nosotros, Señor, estamos perdidos, bendito Dios. Ayúdanos, eterno Dios, a que tu presencia, mi Dios, en nuestras vidas, en nuestra mente y en nuestros corazones, sea lo primero, sea lo principal, mi Dios. En el santo y maravilloso nombre de Jesús, te lo pedimos y te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Hermano, hermana, el Señor les bendiga mucho.